Primera de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Hemos titulado al sermón de esta mañana: El corazón de un ministro entregado al Evangelio. Vamos a leer la palabra tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos permites como iglesia de venir acá, congregarnos, aprender de las Escrituras, Señor, a poder adorarte, a poder seguir creciendo en la fe, Señor. Te pido porque en esta oportunidad vamos a hablar acerca del corazón de un ministro entregado al Evangelio, Señor. El ministerio pastoral. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones para tu mensaje, que podamos quitar o dejar a un lado todas esas ideas preconcebidas que tenemos, Señor, antes de venir aquí a aprender de tu palabra. Deja a un lado, Señor, cualquier tipo de cosa que me pueda desviar de poder aprender de las Escrituras, Señor. Te ponemos en tus manos esta predicación. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. El ministerio pastoral es uno de los ministerios más atacados en la actualidad. Y usted puede ver que hay muchos pastores que en la actualidad se dedican a todo menos a lo que han sido llamados, que es a cuidar la grey del Señor. Han dejado a un lado la fidelidad a Dios, la fidelidad a su palabra, y son pocos los pastores que se dedican fielmente al llamado que Dios le ha hecho. Pero ahora bien, surge la pregunta: ¿cómo debe ser el corazón del ministro entregado al Evangelio? Sabemos que es el Señor el que llama a las personas al llamado pastoral. Primera de Timoteo capítulo 3 dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ese anhelo, ese llamado que Dios hace en determinadas personas para ejercer el oficio de pastor o anciano dentro de una iglesia. Pero es cierto, Dios pone el anhelo, Dios pone el deseo, y es nuestra responsabilidad actuar diligentemente hacia ese llamado. Pero surge la pregunta: ¿qué significa ser un anciano de la iglesia? ¿Qué significa ser un pastor dentro de la iglesia? Muchas veces vemos esta posición como un anhelo para buscar cierto nombramiento, o vamos tras ese nombre, ser reconocidos, estar detrás de un púlpito predicando. Lo hacemos por los motivos incorrectos, buscar una posición. Pero ¿qué significa verdaderamente ser un anciano, ser un pastor? ¿Qué significa? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es
el rol que debo de ejercer dentro de la iglesia misma. ¿Cómo debe ser el corazón de ese pastor? Es más, ¿cómo debo de cuidar la grey que Dios me ha dado? ¿Cómo ejercer ese pastorado? ¿Cómo ejercer esa autoridad que es una autoridad delegada por Dios en los ancianos, en los pastores, para gobernar la iglesia? Pero digo que es delegada, hermano, porque la autoridad suprema es Dios y su palabra. Pero ¿cómo puedo ejercer esa autoridad dentro de la iglesia sin caer en un abuso de esa autoridad? Y dentro del camino del pastorado, ¿cómo saber que estoy en el camino correcto? Y la respuesta es, ¿qué dicen las Escrituras con respecto al ministerio pastoral? Y en esta oportunidad, hermano, vamos a hablar acerca de las marcas de un ministro del Evangelio. Y mire el versículo 1 del capítulo 2 de Tesalonicenses. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. El ministro del Evangelio es una persona que es entregada a Dios y a la proclamación de ese mensaje del Evangelio. Pero es bien curioso porque cuando usted leyó estos 8 versículos al inicio del sermón, usted puede ver que sin profundizar mucho, usted puede ver que es como una defensa del apóstol Pablo al ministerio que él había desarrollado con los hermanos de Tesalónica, con los tesalonicenses. Y hay una palabrita ahí que empieza el versículo 1, dice porque. Y esta palabra amarra lo que había dicho anteriormente con lo que va a decir actualmente en el capítulo 2. Pero ¿qué venía desarrollando? ¿Cuál es la idea que venía desarrollando la carta en los versículos anteriores? Estaban hablando acerca de el ejemplo de los tesalonicenses. Estaba hablando acerca de que había llegado el mensaje del Evangelio con poder y en el Espíritu, con plena certidumbre, había llegado, o convicción, ese mensaje del Evangelio. Ese mensaje provocó una transformación en el corazón de los hermanos de Tesalónica, a tal punto de que las iglesias estaban hablando de la manera de cómo ellos se habían convertido de los ídolos a la adoración y a servir al Dios vivo y verdadero. Era un ejemplo, una iglesia imitable, una iglesia ejemplo. Sin embargo, esta iglesia lo que hizo fue imitar el ejemplo de sus pastores. Pablo había llegado a Tesalónica y desde el inicio del ministerio que él había desarrollado ahí se encontró mucha oposición. Personas que no estaban de acuerdo con el mensaje que estaba proclamando y sin embargo él continuó predicando el evangelio. Eso lo vieron los hermanos de los tesalonicenses. Vieron esa convicción genuina y ellos imitaron la labor de sus pastores. Fueron testigos de los sufrimientos por predicar con convicción el evangelio. Y la iglesia es el reflejo de sus pastores. No podemos elevar el estándar de la iglesia por encima del estándar de lo que sus pastores enseñan, predican y viven. Muchas veces no existe congruencia en lo que dicen las Escrituras, lo que enseñan las Escrituras con respecto a la vida de los pastores. No reflejan esa vida, no reflejan ese carácter. Entonces, como podemos ver, hermano, el carácter es algo tan importante en el ministerio pastoral, el carácter del pastor, el carácter del anciano. Es cierto, la Biblia es clara en primera carta a Timoteo y en los días jueves se está desarrollando la carta a Timoteo. En primera Timoteo capítulo 3
habla acerca de las características de ese obispo, de ese pastor. Después de haber dicho en el versículo 1 que el que anhela obispado, buena obra desea, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. Y luego esa es como la idea principal y viene desarrollando qué es ser irreprensible. Marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, que gobierne bien su casa, que tenga buen testimonio en el versículo 7 con los de afuera, y empieza a desarrollar esa idea. Pero es curioso que habla acerca del carácter. Del carácter. No quiero dejar a un lado los estudios, la teología que los pastores tienen que estudiar diligentemente la palabra de Dios, porque no puede haber un neófito dirigiendo o gobernando la iglesia del Señor, cuidando la grey de Dios. Se necesita tener un estudio, se necesita tener conocimiento acerca de la palabra de Dios, porque uno viene aquí a instruir a la grey del Señor a través de la palabra, la enseñanza. Sin embargo, el carácter es importantísimo en la vida del pastor, en el anciano. Entonces Pablo en estos versículos, del versículo 1 al 8, lo que hace es presentar una defensa a su ministerio, al ministerio que él había desarrollado en Tesalónica. Ese mensaje que había llegado con poder, ese mensaje que llegó en el Espíritu, ese mensaje del Evangelio que transformó a los tesalonicenses, eso levantó descontentos, enemistades y oposición. Entonces estas personas que eran la oposición empezaron a levantar ciertas calumnias, porque en la mente de ellos estaba, si ellos empezaban a desvirtuar el carácter del mensajero, el mensaje se acaba. Y empezaron a atacar, empezaron a calumniar el carácter de Pablo. Y por esta razón, Pablo optó por presentar una defensa hacia el ministerio que había desarrollado en la vida de los tesalonicenses. Y mira el versículo 1, dice: porque vosotros mismos sabéis. Y es algo que repite constantemente Pablo. Mire el versículo 5 dice: porque nunca usamos de palabra lisonjera como sabéis. Pablo les estaba diciendo a los tesalonicenses: hermanos, ustedes saben cómo anduve yo entre ustedes. Anduve en integridad, anduve con sinceridad, anduve en transparencia. Traté de modelar la santidad en mi propia vida para glorificar al Señor. Ustedes mismos lo saben. Por eso él dice: vosotros sabéis, hermanos. Y lo primero que está diciendo ahí, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Algunos comentaristas sostienen que cuando habla acerca de que no fue en vano o no fue una visita en vana, está hablando con una visita que se haya desarrollado con unas manos vacías, huecas, sin propósito alguno. Desde el inicio le estaba planteando Pablo a los tesalonicenses que él se había acercado a donde ellos, no con manos vacías. En lugar de beneficiarse de ellos, ellos llevaban algo. ¿Qué llevaba Pablo, hermano? Llevaba el Evangelio. Llevaba el mensaje transformador, las buenas nuevas de salvación. Por eso está diciendo en el versículo 2, en el versículo 1, hermanos, mi visita no fue en vano. Llevaba algo. Yo llevaba el mensaje. No iba tras beneficiarme de ustedes, sino al contrario, hermanos. Yo llevaba algo. Llevaba el mensaje del Evangelio. El ministro del Evangelio se entrega y da la vida por ese mensaje. Se entrega y da la vida por ese mensaje. Mira el versículo 2, dice: pues habiendo antes padecido
sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Es una vida entregada al mensaje del evangelio, hermano. Y Pablo estaba desnudando su corazón con la iglesia de los tesalonicenses. Y le estaba diciendo: hermanos, esas personas que están calumniando, diciendo que yo iba en pos de lo que ustedes me podían dar, tras el nombre, tras los bienes, tras la riqueza, tras la fama, tras la fortuna, con impureza, con error, con engaño. Hermanos, yo quiero expresarles a ustedes que en realidad hubo un sufrimiento detrás de todo esto. Hubo persecución, hubo angustia, hubo oposición. Y eso es algo que nosotros vimos y hemos estado viendo durante todo este tiempo en el estudio de esta carta. Del capítulo 16, de hecho, usted puede ver cómo Pablo fue apresado, cómo él fue calumniado, cómo fue azotado por causa del mensaje del evangelio. Llegó a Tesalónica y lo mismo, lo querían matar por causa del mensaje. Tuvo que huir a Berea, lo tuvieron que esconder, lo tuvieron que mandar. Y no solamente fue en Filipos, en Tesalónica, en Berea, sino también en todo el ministerio pastoral que él estuvo desarrollando. Él fue apedreado, fue puesto en la cárcel, fue azotado, fue calumniado por causa del evangelio. Y eso denota la entrega y una vida apasionada por ese mensaje del evangelio. El ministerio de Pablo se caracterizó por los sufrimientos que conlleva el evangelio. Amados hermanos, el mensaje del evangelio lleva implícito el sufrimiento con respecto a ello. Por medio del sufrimiento, podemos meditar en las verdades en las cuales hemos fundamentado nuestras vidas. ¿Dónde estaríamos si no tuviéramos ese bendito sufrimiento, hermano? Cuando uno está pasando por etapas de sufrimiento en su vida, uno medita constantemente en la persona de Dios. Medita también en el evangelio, hermano. Y en lugar de sentirnos como que Dios está haciendo algo que yo no merezco, yo en realidad me pongo a pensar que yo merezco esto y merezco mucho más por causa de mi pecado. Y que Dios está siendo suave hasta este momento con mi vida. Porque incluso en medio de ese sufrimiento podemos ver la mano poderosa del Señor cuidando de nosotros. El sufrimiento. Pero es interesante porque dice en el versículo 2, hermano, dice que habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio en medio de la oposición. El valor, denuedo es valor, la valentía de proclamar ese mensaje. En lugar de desmotivarse, en lugar de tener miedo por todo lo que se había enfrentado, en lugar de abandonar el llamado que Dios le había hecho en la vida de él encontró un denuedo, un valor, valentía en Dios, en su persona. Una marca del ministro es que estás consciente de ser llamado por Dios y toma con seriedad la enseñanza del evangelio a pesar de la oposición. Cuando hablo de cerca de la oposición, estoy hablando de la angustia, de la agonía, de la ansiedad, de la preocupación, de todo tipo de adversidad o circunstancias adversas. Y eso lo que hace en él es depositar su confianza en Dios para continuar la obra para la cual ha sido llamado. El valor en medio de la adversidad. Hace como 2 semanas,
Yo no sé si usted está pendiente en los grupos de la iglesia. Sí me he dado cuenta, hermanos, que varios ponen en silencio el grupo de la iglesia, porque ahí les voy preguntando, pecadores. Pero hace la semana, no sé si fue antepasada, el hermano Alexis mandó un documental acerca de los puritanos. Yo me recuerdo que antes que él lo hubiera mandado, ¿verdad?, yo le había dicho a mi esposa que quería ver ese documental con ella. Claro, con los hijos, hermano, uno va por poquitos, ya no se puede sentar 1 o 3 horas a ver algo, sino que va de 15 minutos en 15 minutos, ¿verdad? Porque cuando uno va con 15 minutos, ¡ah!, y tiene que ir a atender al niño. Entonces, da la curiosidad, de manera providencial, el hermano mandó ese documental en el grupo de la iglesia. Y yo le dije, bueno, hay que verlo. Entonces habla acerca de la historia de los puritanos. 2 horas dura el documental, muy bueno, bastante edificante. Habla acerca de cómo se empezó, los orígenes de los puritanos. Menciona personajes claves en todo esto. Y en medio de todo eso, hermano, le hicieron, Steve Lawson dio un comentario acerca de ello. Decía él, y me llamó mucho la atención, decía, es que el problema de los pastores de hoy en día es que no están matando a los pastores. Porque en los tiempos de los puritanos estaban matándolos, estaban persiguiéndolos, los exiliaban, se iban en contra de los decretos del rey, y a ellos no les importaba contar de glorificar al Señor. Para ellos la verdad no era negociable. Sí obedecían las autoridades, pero para ellos lo más importante era glorificar al Señor en sus propias vidas. Y muchos de ellos murieron sin ver los resultados de todo esto. El valor en medio de la oposición. Y eso es lo que ustedes pueden ver en el versículo 2. Pablo estaba consciente de que el valor o la valentía de continuar en la obra que Dios le había entregado era Dios mismo, hermano. Era el Señor. Como pastores, como ancianos dentro de la iglesia, nosotros debemos de conocer cada día más al Señor. Tenemos que aprender más acerca de quién es Dios, adorar más a Dios cada día, sumergirnos en las Escrituras, depender en oración hacia Él. Porque esto, de lo que nosotros nos alimentamos continuamente, es lo que nosotros vamos a enseñar luego a la congregación. Pablo estaba consciente en ello. Y otra característica, mire, vamos al siguiente versículo, al 3. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Su enseñanza es una enseñanza genuina y sincera. En primer lugar, dice que esta enseñanza, en el versículo 3, que esta exhortación no procedió de error. Ahora surge la pregunta, ¿por qué Pablo dice que su exhortación no contenía errores? Porque el Evangelio y las Sagradas Escrituras tienen un origen divino, y eso lo hace inerrante. La palabra de Dios no contiene errores, y es por ello que Pablo estaba afirmando que no contenía errores, que no tiene impurezas, que no fue por engaño. Y es posible de que estos argumentos eran las calumnias que le hacían estas personas enemigas del Evangelio hacia el ministerio del apóstol Pablo. Le estaba diciendo que él era una persona que estaba enseñando un error, una persona impura,
y una persona en la que habitaba el engaño. Pero dice, no. El mensaje que llevé no era un mensaje que procedía del error, porque es un mensaje que nace o tiene sus orígenes en Dios. Y esa es una de las características de la palabra de Dios, es inerrante. Como lo expresa Wesley, dice, si hay falsedad en este libro, entonces no viene del Dios de la verdad. Si usted cree que las Sagradas Escrituras y el Evangelio contiene errores, usted está diciendo que Dios tiene errores y que Dios no es verdad. Porque la palabra en 2 Timoteo 3:16, que es inspirada por Dios, dice, exhalada por Dios, son palabras de Dios. Y si decimos que las Escrituras tienen error, en otras palabras estamos diciendo que en Dios existe el error. No podemos afirmar eso. Su mensaje no parte del error, sino que es genuino y verdadero. Y acá podemos sacar otra característica, otra marca del ministro del Evangelio, y es que está interesado en comunicar la verdad de Dios. Como ancianos de la iglesia, somos los responsables de cuidar, apacentar la grey del Señor y de enseñar todo el consejo de Dios. No adulterarlo, no contaminar la verdad, no anteponer mis pensamientos, mis posturas, mi ideología, mi política. No, hermanos, el púlpito es un lugar donde se proclama la verdad de Dios. Y ese es el compromiso de los ancianos de la iglesia: enseñar la verdad de Dios, cuidar la grey de Dios, no contaminarnos con el mundo, con nuestro propio pecado. El ministro del Evangelio está interesado en comunicar la verdad de Dios. Por eso es tan importante la predicación expositiva, hermano. Porque ir versículo tras versículo, utilizando el contexto del libro, de la carta, el verdadero sentido, y poder comunicar esa verdad a los hermanos sin andar alterándolo en ninguna manera, extraemos principios para que poder crecer en este camino en la fe y poder regir nuestras vidas en base a esos principios establecidos en su palabra. Esa es la tarea del pastor: enseñar a las ovejas quién es Dios. El púlpito no es para que la iglesia gire en torno a un pastor en específico. No, hermanos. La tarea del pastor es proclamar la verdad de Dios, enseñar a la congregación quién es Dios, y que la congregación se enamore de Dios, aprenda del Señor, desarrolle una dependencia con Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Porque el que hace la obra es el Señor. El que se lleva toda la gloria siempre es Dios. Pero dice en el versículo 3 que esta exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Esto refleja la motivación de esa enseñanza, de esa exhortación. En otras palabras, estaba diciendo Pablo que no estaba motivado por intereses egoístas como los falsos maestros que no revelan las verdades o las verdaderas intenciones o motivos de su enseñanza. Y ahí usted puede establecer como una diferencia entre un falso maestro y una persona que verdaderamente es llamada al ministerio pastoral. Es que los falsos maestros esconden, engañan, dan falsas enseñanzas, no revelan sus verdaderas intenciones, van tras las riquezas, van tras el nombre,
como lo establece en 2 de Timoteo 4, 3 y 4, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Las personas muchas veces se alejan de la verdad, se alejan de las iglesias con una predicación sana, porque lo que ellos buscan es ese tipo de predicación, entre comillas, o una falsa enseñanza que les suavice su pecado. Por eso es que Pablo le da una indicación a Timoteo, dice: va a haber un tiempo donde las personas, teniendo comezón de oír, se van a ir y van a ir a buscar aquellos maestros conforme a sus propias concupiscencias. La maldad en el corazón de los hombres. Estas personas dicen las cosas para agradar a hombres y sacar su propio provecho. Sus vidas no reflejan la santidad que Dios demanda en sus hijos. Su carácter no es lo que Dios establece en los obispos, en las escrituras. Existe una inconsistencia entre lo que enseñan y lo que viven. El ministro entregado al evangelio, hermano, es un ministro que modela una vida de santidad. Son ejemplos a la grey del Señor. Versículo 4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Este ministro es probado y aprobado por Dios. Cuando habla acerca de ser aprobado por Dios, está hablando acerca de una etapa de formación en la vida del pastor. En realidad, el texto debe decir que fuimos probados por Dios antes de que Dios nos confiara el evangelio. Eso es lo que debería decir el texto. Dios, antes de mandar a Pablo a proclamar el mensaje del evangelio a las iglesias de los gentiles y a los judíos, Él preparó a Pablo. Ahora surge la pregunta: ¿cuándo fue Pablo probado por Dios? Gálatas 1:17 dice que Pablo, luego de su conversión, él estuvo en Arabia durante 3 años y fue enseñado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Después de ese tiempo que aparece en Gálatas 1:17, no se sabe nada de Pablo, y cuando se menciona nuevamente es cuando Bernabé sale de Antioquía para Tarso a buscar a Pablo, porque lo necesitaban en Antioquía por el crecimiento de la iglesia. Algunos creen que en esos tiempos habían pasado aproximadamente, después de la conversión de Pablo, 7, 8, 9 años. En ese tiempo, probablemente él fue probado. Y esta idea de ser probado antes de confiar el mensaje es algo que vemos a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, con Moisés. Moisés pasó en Egipto, luego fue a pastorear y luego Dios lo utilizó para liberar al pueblo de Egipto. 40 años. Pero en esa etapa que muchas veces pasamos por alto, Dios va forjando el carácter del pastor. Actualmente nosotros estamos, ya les he comentado anteriormente, estamos desarrollando un discipulado en los líderes y estamos leyendo un libro que se lo recomiendo, que se llama Los siervos para su gloria, del pastor Miguel Núñez. Y el primer capítulo habla acerca de ser antes de hacer. Y esa verdad muchas veces la pasamos por alto, que antes de
aventar, si podemos decir, a un líder, a un pastor, a la iglesia del Señor. Esta persona tiene que tener el carácter conforme a las Escrituras para cuidar a la grey del Señor. Debe de ser antes de hacer. Me recuerdo que cuando uno aplica para un seminario, hermano, piden referencias. Y cuando me tocó aplicar para el seminario, habían 3 referencias que yo tenía que llevar. En primer lugar, la referencia del pastor. Y es curioso porque nosotros no podíamos saber qué era lo que había puesto el pastor de la iglesia con respecto a cómo nos veían, ¿verdad? Sino que era un documento que directamente teníamos que enviarlo a un correo y ahí en el seminario ellos lo tenían que evaluar. Pero las preguntas que hacen, y no solo el pastor, sino al pastor de la iglesia, sino también a la esposa. Hay una carta de referencia de la esposa donde ella está validando si su esposo es un ministro o una persona con un carácter para pastorear o para poder seguir con estos estudios teológicos. Y también escogen a una persona, una referencia laboral. Pero todas las preguntas que hacen van enfocados al carácter de esta persona. Por ejemplo, a la esposa le hacen la pregunta: ¿usted considera que su esposo es marido de una sola mujer? ¿Usted considera que su esposo no ha visto pornografía en todo este tiempo que ha estado con usted? Los estándares son altos por el mensaje que estamos nosotros llevando. ¿Considera que su esposo no tiene ira o no tiene conductas violentas? ¿Considera que su esposo no es dado al vino? ¿Considera que su esposo gobierna bien su hogar? Imagínense qué pregunta más fuerte. Relacionados con el carácter. Y las mismas preguntas le hacían en la referencia pastoral. Le preguntaban al pastor de la iglesia y les decía: ¿usted considera que él es una persona llamada al ministerio? ¿No ha tenido problemas con mujeres de la iglesia? Si esa persona dice que sí, hasta ahí llegan sus estudios. Si la esposa dice, si es una persona, si es una mujer temerosa de Dios, y dice: no, si este estudia teología, este va a llevar a la perdición a la iglesia, mejor no. Pero la importancia del carácter, hermano, la importancia de cómo es esta persona por dentro. Antes de iniciar a ejercer el ministerio es importante forjar el carácter primero. La irreprensibilidad, ser irreprensible. Esto es algo que pasamos por alto. Muchas veces nosotros nombramos ancianos, nombramos pastores dentro de las iglesias por capacidades y no por carácter. Póngase a pensar, hermano, ¿qué pasaría si la persona que es nombrada anciano de la iglesia no tiene el carácter? Es una persona que responde en ira. Es una persona que vive un adulterio. ¿Qué implicaciones tiene ese liderazgo en el cuidado de la grey? Muchas, hermanos, porque ya ese liderazgo va a ser un liderazgo contaminado. Porque esa persona va a querer ver superficial su pecado y va a querer ocupar el púlpito para poder externar sus pecados y decir: hermano, no hay problema.
¿Va a liderar con ira al pueblo del Señor y no con mansedumbre y humildad? Entonces, cuando nombramos pastores sin el carácter debido a ejercer el llamado que Dios le ha hecho, que es cuidar y la grey del Señor, prácticamente las consecuencias de esa mala decisión las sufre la congregación. Una persona sin el carácter debido, lo ponemos tras el púlpito, va a ir tras el nombre y va a dividir la iglesia del Señor. Y eso ha pasado en un montón de ocasiones. El carácter, hermano, la madurez. Una persona inmadura no puede liderar la iglesia del Señor. No puede anteponer sus propios intereses ante los intereses de toda la iglesia, ante las escrituras. Una persona que no es disciplinada en oración, ¿cómo va a poder ministrar continuamente a la grey del Señor? ¿Cómo va a modelar esa santidad? Si sus referentes son los pastores, como Pablo decía anteriormente, imítenme a mí, hermanos. ¿Modela esa vida piadosa? Un referente que se utiliza mucho a la hora de ver el carácter de un pastor es cómo trata a su esposa. Si es déspota, si es egoísta, si es una persona desinteresada y descuidada en cuanto a su relación matrimonial, si es descuidado también con respecto al gobierno de su casa, no hay una intencionalidad de parte de él de pastorear a las personas que están bajo su cuidado, a su esposa, a sus hijos. Eso solo es un microcosmos. Usted lo pone en la iglesia y va a ser lo mismo. Una persona desinteresada, descuidada, una persona egoísta, una persona cómoda que no quiere la misma intención con los hermanos en Cristo. Cuando se habla de sacrificio, lo va a hacer a un lado porque es una persona que siempre va atrás sus propios intereses. Uno se fija en eso. Uno sabe, hermano, cuando una persona está, la esposa está siendo obligada. El esposo no es, hermano. Por eso es tan importante el ser antes del hacer. Siguiente característica o siguiente marca. Este ministro entregado al evangelio busca agradar a Dios antes que a los hombres. Mira el versículo 4, la segunda parte dice: no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Esto no quiere decir, hermano, que la persona que es pastor no importa la opinión de los hombres. No es la idea de este versículo. Porque la Biblia nos manda en primera carta de Timoteo 3:7 que esta persona nombrada al oficio pastoral debe tener un buen testimonio para los de afuera. Dice 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazos del diablo. Lo que está diciendo acá las escrituras es que cuando Pablo predicó, no lo hizo para agradar a los hombres o para quedar bien con un grupo o para que le aplaudieran. No buscaba impresionar a otros, lo hizo para agradar a Dios. Nuestra principal audiencia cuando estamos enseñando la verdad de las escrituras es Dios mismo. El ministro del evangelio predica la verdad de la misma manera en cualquier lugar, no escondiendo, no contaminándola, no buscando sus propios intereses. El problema de la iglesia hoy en día es que hay pocos hombres detrás del púlpito que no enseñan la verdad. Buscan agradar a los hombres antes que a Dios mismo. Y el problema de la iglesia en la actualidad es que buscamos constantemente imitar al mundo. Eso lo estábamos estudiando en estos días.
Que cuando el mundo saca algo nuevo, queremos buscar la versión cristiana de ello. Todo. Una hermanita me dice: pastor, ¿sabe usted cuál es la versión cristiana del perreo? Me dice. No, no sé, hermana, cuál es. El ovejeo, me dice. Y miren, es bien curioso que todo lo que el mundo quiere hacer lo queremos nosotros implementar en la iglesia. Venimos a tratar de mundanalizar la iglesia del Señor, y ese es un tremendo problema. Tratamos de ejercer un liderazgo en base a lo que el mundo dice que es ser un líder y no en base a lo que la Biblia enseña de qué es ser un líder. Buscamos desarrollar un matrimonio lejos de las escrituras, lejos de nuestra propia identidad. Debemos de estar conscientes que el Dios que adoramos es santo y por tanto demanda la santidad en sus hijos. Y eso implica pastores e implica también la congregación. Somos apartados por Dios. Nosotros tenemos que modelar constantemente esa santidad. El ministro del evangelio sabe que está siendo evaluado por Dios. Centraliza el ministerio en Dios. Y esa es una característica importante, el temor a Dios, porque si los pastores temen y tiemblan delante de Dios, tomarán en serio el llamado, la predicación y el cuidado de la grey. Pero el problema es que los que están liderando la iglesia del Señor no existe el temor a Dios. Y eso se ve reflejado en sus propias vidas. Y de aquí sacamos un principio, que debemos de vivir con la idea de que Dios evaluará todo lo que hagamos en el ministerio. Y es bien curioso porque en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 11 al 15, habla acerca del tribunal de Cristo. Y si usted le gusta leer, lea el capítulo 3 de la carta a los Corintios. Dentro del contexto de cuando Pablo estaba dando esa indicación, estaba enseñando a la iglesia de Corinto, le está hablando acerca de los colaboradores de Dios. En otras palabras, el ministerio. Prácticamente está diciendo que todas las obras que nosotros hayamos hecho en esta tierra van a ser probadas por fuego, y aquellas que son de hojarasca, de madera, van a ser quemadas, y aquellas que son de oro, diamantes y piedras preciosas que pasan por el fuego son las que continúan. La idea detrás de todo esto, hermano, es de que aquellas obras que se queman son aquellas obras que lo hacemos para buscar nuestro propio provecho, para buscar nuestro propio nombre, para buscar nuestro propio mérito. Y aquellas obras que prevalecen son aquellas que hacemos para glorificar a Dios en todo esto. Entonces, la manera como el ministro del Señor se ejerce lo que es la obra en el ministerio es con la conciencia clara, o la idea de que Dios evaluará todo lo que hagamos en el ministerio. Por eso en el versículo 5 dice: porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. En otras palabras, no hubo ningún motivo inmundo, sino que fuimos a vosotros de manera sincera. Los falsos maestros tienden a ocupar adulaciones, palabras lisonjeras, manipulan la palabra de Dios para buscar agradar a los hombres. Amada iglesia, cuidemos la pureza de la verdad de Dios. Un cristiano
debe de ser celoso por la palabra de Dios. Tiene que aprender a discernir a aquellos que están adulterando el mensaje del evangelio de manera sutil, buscando sus propios intereses. Si aquí en esta iglesia se para una persona a predicar el evangelio que no es el que enseña las escrituras, nosotros esperamos que la iglesia de Gracia y Verdad sean los primeros que digan: alto, eso no enseña la verdad de Dios, bájate de ahí. Ser celoso por la palabra. Y dice también que no encubrimos avaricia. Estos falsos maestros van tras el dinero, buscan enriquecerse a costa de las ovejas. Son como lobos rapaces que buscan la obra de Dios solo para beneficiarse a sí mismos. Ten cuidado de esos falsos maestros que van tras el engaño. Que hay tanta avaricia, tanto deseo desmedido por el poder. Dice el Señor Jesucristo que nadie puede seguir a Dios o seguir el dinero, amar a Dios o amar a las riquezas. O amas a Dios o amas a las riquezas, hermano. Y estos falsos maestros aman las riquezas. Por amor al dinero adulteran la palabra, no enseñando el consejo de Dios. Omiten aquellos versículos de la Biblia que hablan del infierno, del pecado, de la santidad, de aquello que la mayoría de personas no les gusta que prediquen. Una de las responsabilidades de los ancianos de la iglesia, ¿saben qué es, hermano? Predicar todo el consejo de Dios. Y es una tarea en la cual estamos comprometidos. Pero es curioso que en el versículo 5, al final del versículo 5 dice: Dios es testigo. El verdadero ministro actúa con la conciencia limpia de glorificar a Dios en todo lo que hace. ¿Se puede equivocar? Sí, se puede equivocar. Pero actúa con una conciencia limpia que lo está haciendo para glorificar al Señor. Y la razón por la que Pablo llama a Dios como testigo, y es bien curioso esto, porque los hombres cuestionan constantemente nuestras palabras, nuestra vida y nuestro caminar con Cristo. Cuando hay algo que no está de acuerdo, y es bien curioso porque Satanás conoce cómo poner en entredicho el testimonio de los ministros de la palabra. Sabe cómo dividir el pueblo de Dios sutilmente, con engaño. Porque constantemente es el pueblo de Dios el que cuestiona la intencionalidad de los ministros de Dios. Eso lo puede observar usted con Moisés, cuando sus propios hermanos cuestionaron la intencionalidad de sus decisiones. Pablo también fue cuestionado por causa de las decisiones que había tomado. Jesucristo también fue cuestionado en todo eso. Hay falta de confianza en los ancianos. Y no es que los ancianos sean perfectos en todo lo que hacen, hermano. Y no es tampoco de que ustedes van a seguir a ciegas un liderazgo. Ustedes deben de tener discernimiento. ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto en tu camino para cuidarte y para pastorearte? Si estas personas modelan una vida, tienen temor al Señor, son personas sabias y son personas que modelan ese temor a Dios, ¿por qué no confías? Muchas veces es cierto, no es que estoy diciendo que estoy en contra de, o que estamos en contra de cualquier tipo de cuestionamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones la manera como se dicen las cosas es de una manera muy pecaminosa. Usted no sabe cuando una persona se acerca a usted de una manera sabia y cuando se acerca de una manera pecaminosa. Usted sabe cuando un hermanito se acerca y dice:
hermano, fíjate que he estado observando esto y esto y esto, y usted tiene razón. Pero los hombres cuestionan constantemente las palabras, la vida, el caminar con Cristo. Y cuidado, porque a través de esos cuestionamientos se produce mucha división. Nuestro llamado siempre es a unificar, a buscar la unidad dentro de la iglesia de Cristo. Ese es nuestro llamado. Someternos unos a otros, dice Efesios capítulo 5, en el temor a Dios. No es una confianza ciegas, hermano, sino que usted debe orar por los ancianos de la iglesia, por los pastores de la iglesia, para que Dios les dé sabiduría hacia dónde está llevando la iglesia del Señor. ¿Se equivocan? Sí, se pueden equivocar, hermano. Sin embargo, debemos de tener un llamado a la unidad y al amor en el pueblo de Cristo. Siguiente característica, y discúlpenme que me voy a pasar los minutos, pero quiero desarrollar este último. Es la manera como este anciano o este ministro del evangelio pastorea. Pastorea con autoridad, pero también pastorea con ternura. Mira el versículo 6, dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Miren, lo primero que establece acá Pablo es que dice: miren, hermanos, podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. O en otras palabras, podríamos ejercer la autoridad. Pablo tenía las credenciales como apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, de ir y decirle a los tesalonicenses: hermanos, aquí mando yo. El Señor me ha enviado. Soy un apóstol. Él tenía la autoridad de parte del Señor para ejercer eso. Pero mire lo que dice el versículo 7. Podríamos ejercer esa autoridad, sin embargo, antes fuimos tiernos entre vosotros. Y es algo de lo que he aprendido muchísimo a través de este estudio, hermano. Porque Pablo, en lugar de ser demandado o de demandar esa autoridad o ser respetado por ser apóstol de Cristo, en lugar de ejercer esa autoridad, él se entregó a los hermanos con la ternura que una nodriza cuida a sus propios hijos. Y eso es lo que dice el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En aquellos tiempos, hermanos, para que ustedes entiendan, la nodriza era alguien que contrataban para dar de amamantar a los hijos de una persona. Porque no era tan común que las mujeres amamantaran así como actualmente. Vea que usted ve que actualmente van mucho a favor de la lactancia materna. Eso no existía anteriormente. Entonces contrataban a una nodriza y lo hacían para que ellas dieran dar a pecho o le pudieran dar pecho, alimento a los hijos, para poder amamantar al bebé. Y por esa razón Pablo ocupa esta figura, por el hecho de amamantar, porque él quería hacer un énfasis en ese amamantamiento. Estas nodrizas posteriormente se convertirían en tutoras de los niños y entre ellos se formaban un vínculo muy especial. Pero Pablo, la manera como él veía el ministerio,
lo, lo transmite a través de este ejemplo. Y lo comparaba como una nodriza, pero esta nodriza, hermano, no es una nodriza que cuida y da pechos a hijos que no son de ella, sino como una nodriza que cuida, protege, da pecho a sus propios hijos. Es una mamá. En vez de insistir en mi autoridad apostólica, más bien los traté con la paciencia y el amor de una madre. Como dice el teólogo William Hendrickson, como cuando una nodriza, que es a la vez la madre, abriga, mima, acaricia a los hijos que son los suyos propios, puesto que ella los dio a luz. Esa es una manera de cómo ejercer el ministerio pastoral. Y en el ministerio pastoral, algunos pastores se vuelven egoístas, se vuelven dictadores, abusan de la autoridad cuando alguien viene y les hace un señalamiento que es algo pecaminoso. Lo que hacen es saltar, se ponen al brinco, más duro le responden. Una autoridad tóxica con un poco espíritu enseñable. Pero en esta porción de las Escrituras nos manda más a desarrollar la ternura, el amor y el sacrificio de una madre. Es como un balance en el ministerio. Hay autoridad, pero muchas veces cuando estamos en el ministerio pastoral nos olvidamos de la ternura para ejercer ese pastoreado, ese cuidado en la grey. Muchas veces ocupamos la autoridad de una manera tóxica. Nos involucramos en la vida de los hermanos con el propósito de que ellos obedezcan lo que nosotros queremos. Y no es así, hermano. El ministerio se trata de Dios siempre. En lugar de hacer eso, es mejor actuar en ternura. Y fíjense que esta imagen Pablo lo ocupa o la toma de Dios mismo. No vayan a perder Tesalonicenses, vamos a Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, versículo 12. Dice, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como un torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Ese es Dios. Imagínese un poquito eso, hermano. Que el Señor mismo dice, mamaréis, te pondré en las rodillas y te mimaré. Esa es la figura que hay detrás de todo esto. Es la manera de ejercer un ministerio pastoral. Es cierto, hay momentos en los cuales los pastores deben de ejercer la autoridad dentro de la iglesia. Deben de gobernar en la iglesia cuando se está predicando la palabra del Señor, cuando la verdad está siendo señalada, el pastor tiene que actuar con autoridad. Cuando la iglesia la santidad de la iglesia está en juego, el pastor tiene que actuar con autoridad. Los ancianos de la iglesia deben velar por la disciplina de la iglesia también. Hay momentos donde debemos de ejercer autoridad, pero también debemos de tener esa ternura a la hora de pastorear. Debe existir un balance entre la autoridad y la ternura, como menciona en segunda carta a los Corintios 10:1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre
y ternura de Cristo, ya que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. La mansedumbre y la ternura de Cristo. Debemos de aprender a tener esa ternura en el ministerio pastoral, como una madre con sus hijos. ¿Usted ha visto una mamá en el cuidado de sus hijos? ¿Usted han visto cómo las mamás invierten tiempo en sus hijos? ¿Cómo ellas tienen paciencia para enseñar a sus hijos? Eso ahorita, en este momento, hermano, es un ejemplo muy vívido para mí. Yo lo puedo ver en el caso de mi esposa. Puedo ver la paciencia con la que está instruyendo a Lucas y a Elena en el temor a Dios. Y no es fácil, hermano. Hay días que son días bastante difíciles, 10, 15 berrinches diarios, hermano. Está bueno 1 o 2, pero 15 berrinches diarios en la madrugada. Pero las mamás desarrollan esa paciencia y enseñan con ternura. Hay un sacrificio detrás del amor hacia sus hijos. Una madre deja de comer porque sus hijos coman primero. Ajustan su tiempo conforme al horario de sus hijos. Cuando hay reunión en el colegio, ¿quiénes son las que van normalmente? Las mamás. Cuando el niño se enferma, ¿quiénes son las que piden permiso en sus trabajos? Las mamás. Ellas ajustan su día en base a sus hijos. De esa manera ve Pablo el ministerio pastoral. Con ternura, con paciencia. Muchas veces cuando estamos desarrollando el ministerio pastoral somos tan impacientes, hermanos. Queremos que los hermanos ya del 1 se pasen al 10. Y vemos cómo los hermanos van constantemente creciendo, pero ese crecimiento no es con la idea que tú tienes. Somos falta de paciencia a la hora de poder ministrar la vida de los hermanos, de cuidar a la grey del Señor. Somos impacientes. Nos acercamos a ellos con la idea de que ojalá que se vayan los hermanos ya, porque no quiero escucharlos. No invertimos tiempo en ellos. No escuchamos, porque eso es parte de ser pastor, aprender a escuchar, hermano. A veces uno le toca escuchar 1 o 2 horas al hermano y le hace preguntas puntuales y sigue abriéndose el hermano. Pero la idea del pastor es cómo puedo ayudar y enfocar esta situación del hermano para que él pueda crecer en el evangelio de Jesucristo. Paciencia, sacrificio. Esto es de invertir tiempo, hermano. Ahora imagínate el impacto de tener esa misma filosofía pastoral dentro de la iglesia. Pastores entregados al cuidado del rebaño. Que amen servir al pueblo del Señor. Y Pablo tenía un amor intenso por los hermanos. Por eso es que volvamos a primera de Tesalonicenses, mire el versículo 8. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y con esto ya voy a ir aterrizando.
Pero Pablo tenía un amor intenso por los hermanos. Tan grande es nuestro afecto. Fíjense que cuando tradujeron esta palabra, no encontraron una palabra que se adecuara al verdadero significado. Por eso pusieron afecto y pusieron gran afecto. Sin embargo, la idea de esta palabra es como la de unos padres que están en el cementerio viendo el sepulcro de su hijo y están deseando, anhelar volver a ver a sus propios hijos. Ese es el sentido de esa palabra. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los tesalonicenses. Hermanos, nosotros tenemos un gran afecto, un amor intenso. Imagínate ver el ministerio pastoral de esa manera. Y miren el versículo 8. No solo que hubiéramos querido entregaros el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Y acá hay una conexión con respecto a la palabra cuidar o criar de la nodriza. Y es que Pablo quiere decir que es que ellos cuidaron con afecto, con el afecto de una madre, con sus hijos, amamantándole siempre con la verdad del evangelio. Por eso ocupó la figura de la nodriza. Porque al ocupar esa figura directamente nos está hablando acerca del amamantamiento. Entonces Pablo les estaba diciendo a los hermanos de los tesalonicenses: hermanos, así nosotros estuvimos con ustedes, amamantándolos continuamente con la verdad del evangelio. Todos los días enseñamos el evangelio. Pero cuando habla acerca del evangelio, hermano, está hablando de todas las facetas del evangelio, las implicaciones del evangelio. Solo me recuerdo que el pastor Paul Washer, en una predicación, él decía que cuando él estaba ya en sus estudios, había salido de su maestría y todo, él se preguntó: ¿a qué voy a dedicar mi vida? ¿En qué estudio? Inmediatamente él dijo: yo me voy a dedicar a estudiar diligentemente toda mi vida el evangelio de Cristo. Todas las implicaciones, todas las facetas. ¿Qué es el evangelio? Y eso es lo que Pablo estaba diciendo allí. Hermanos, yo les enseñé el evangelio, lo llevé a las escrituras, y ese mensaje fue lo que hizo diferente a la iglesia de los tesalonicenses. Mis amados hermanos, es nuestro deseo que como iglesia Gracia y Verdad podamos crecer en el conocimiento de las escrituras, en el conocimiento del evangelio, y que día con día podamos modelar ese mensaje en nuestras propias vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites estar acá aprendiendo de la palabra. En esta mañana, Señor, queremos orar por los ancianos, por los pastores de la iglesia. Ayúdanos a crecer, Padre, a poder amar a la grey verdaderamente, a sacrificarnos genuinamente por ese llamado. Ayúdanos a tener esa autoridad, pero también reconocer que es una autoridad delegada por ti, y que podamos ejercer el pastorado con la ternura de Cristo, con paciencia, con entrega, con un amor genuino, Señor, reconociendo que eres tú el que hace la obra.
en los hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo de oración. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.